En un mundo donde la obediencia es la norma, nosotros elegimos desobedecer. Bienvenidos a este capítulo más de la tercera temporada. Una vez más estamos de vuelta. Ahora hemos renovado el set, como ustedes pueden ver. Hemos renovado las caras también. Ya no está Carol, que le saludamos desde aquí, a Carol Cadena. Le saludamos también a Miguel Ángel. Ellos tuvieron, bueno, pues ya no nos acompañan y los guardamos muchísimo en nuestros corazones y los queremos muchísimo, así que valía la pena tomarse unos minutos también para saludarles y de paso decirles que ahora voy a estar yo. Mi nombre es Luis Ángel Saavedra y básicamente eso es la información con desobedientes, los anuncios parroquiales, como quien dice. Hoy nos acompaña Diana León. Yo tengo aquí su biografía, es una biografía extensa, así que la voy a leer. Diana León, negra, mujer afrodescendiente y abogada. Asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED, abogada de los tribunales y juzgados del Ecuador por la Universidad Nacional de Chimborazo, egresada de la Maestría de Derecho y Sociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Quito. Hay muchos más títulos y diplomados que tienes que no pudimos, por temas de tiempo no pudimos anexarlos, pero para comenzar esto y que sea una pregunta más rompehielo, quisiera que tú mismo nos digas quién eres. Hola, con todos, con todas, con todes. Qué gusto poder compartir este espacio. Espero que podamos conversar, dialogar, divertirnos también, porque aparte de esto, este podcast no busca solo informar, sino que podamos hacer de esta información como un momento de disfrute. Decirles que, bueno, yo soy una mujer negra, afrodescendiente, defensora de derechos humanos y principalmente no tengo esta mirada de buscar en la justicia y en el derecho una mirada contra la lucha, las desigualdades y la discriminación y el racismo en el Ecuador. A ver, aquí, para conocerte un poquito más, recomiéndanos una canción, un libro y una comida favorita que tengas. No lo había pensado. A ver, una canción. Me gusta mucho la canción de la Concha Huica, que dice jodida pero contenta. Me lleva y me remota a varios momentos. Una comida, diría yo que las fritadas del Juncal son como una de las comidas típicas del Valle del Chota. Y la otra no me acuerdo. Un libro. Un libro. Ahí yo creo que sería bueno. Es que hay algunos que me gustan mucho. Puedes decir 2, 3, 4. Déjame pensarlo. ¿Qué tal los códigos? No, mentira. Los códigos. Los códigos civiles. Código civil, código penal. O sea, tu libro favorito es el Código Civil. No. La Constitución es mi norma favorita. Ajá. Ya. Pero así libros como tal ahorita, no se me viene un nombre específico, pero me gustan mucho los textos que hablan, por ejemplo, la trama de la vida de Frido Kahlo, creo que se llama, más o menos. Habla de la física y de cómo esta relación, digamos, entre la física y el entendimiento de la vida evolutiva hace como que las ciencias, no solo las ciencias exactas puedan entender la vida, sino que las ciencias jurídicas se intermezclan en el área física. Oye, wow. ¿Y en ciencias jurídicas específicamente o toma en cuenta otras ciencias? O sea, hay varias ciencias, por eso yo creo que por ejemplo, en esta maestría de investigación fue el texto donde yo pude conocer un poquito de cómo la física se relacionaba con las relaciones sociales. Entonces, para mí es súper importante que la apertura del derecho, la apertura de las ciencias jurídicas vayan más allá, no se encierren solo en el positivismo, sino que vayan más allá de lo que representa, ¿no? Normar, convivir en este espacio. Qué chévere escucharte esto y de hecho me recuerda a mí una película que es, no sé si similar, pero la frase que dijiste, cómo se explica desde la física este tipo de relaciones sociales y se argumenta más ciencias, me recuerda a una película que se llama Las leyes de la termodinámica, me parece que es acerca de cómo los humanos tienden a relacionarse amorosamente a partir de las leyes de termodinámica. Muy interesante todo. La comida también me parece muy rica, la fritada, un platillo delicioso. No lo he comido en el Juncal, lo he comido en otras partes, pero me imagino que debe ser igual de delicioso.
Súper recomendado. De hecho, como la gran mayoría de turistas o de personas que son transeúntes en el territorio ancestral del Valle del Chota, pasan por las playas de Juncal, que son son muy cotizadas, digamos. Qué chévere. Bueno, entonces así con estas preguntas hemos conocido un poquito más a profundidad, por así decirlo, a nuestra compañera Diana León. Espero ahí que le sigan también en Instagram. No sé si nos quieres decir tu Instagram de una vez. Claro, estoy como León Diana 21. Me pueden encontrar en Instagram, igualmente en Facebook como Diana León, en LinkedIn, creo que con las mismas denominaciones. Y genial. Ahí están todas las redes. Igual si podemos los vamos a poner aquí abajito para que le puedan seguir a nuestra compañera. Y ahora se viene una inauguración, un estreno básicamente en lo que viene a ser Desobedientes del podcast, ya que cambiamos un poquito el formato y ahora hemos salido a hacer entrevistas a las calles. Y además de eso también tenemos un cambio en el dato desobediente que ya lo van a ver más adelante. Pero por el momento nos vamos a Tirando un Facto. Vámonos a Tirando un Facto. Más que todo también por ser extranjero, eso influye mucho, diría yo. A veces cuando lo ven vestido así, tipo Baltracio, ¿me entiendes? Entonces ellos rapidito los requisan. No tanto el color de la piel, yo creo que es más tu estilo de vestir, más que todo, más que el color o lo que sea. Ajá. De hecho, te juzgan por cómo te vistes o por cómo, si es que tienes tatuajes. Ajá. Creo que igual bastantes policías discriminan por el color de piel y por eso es que agarran más a personas que son de color. Bueno, Diana, como vimos en este video, hay varios puntos de vista. Son personas, muchas de ellas personas que quizás no conocen qué es lo que significa perfilamiento racial. Y tienen también otro tipo de términos, otro tipo de manera de distinguir, ¿no? Entonces quisiera que me cuentes qué es lo que piensas de estas opiniones. Sí, creo que es muy cotidiano, ¿no? Escucharlo en los espacios universitarios, la ciudadanía en general, y creo que ese es uno de los problemas, digamos, de los términos jurídicos o cuando lo hacemos muy académico, es que no podemos reflejar lo que piensan las personas en general. Creo que hay una realidad ahí muy, muy sorprendente y que ya como vemos los cortos que se hicieron, podemos ver que ahí hay una cuestión racial, hay una cuestión migratoria, hay una cuestión de clase, hay una cuestión literalmente que atraviesa de cierta forma estas formas de violencia interseccionales, ¿no? Hay que decirles que el perfilamiento racial, a pesar de que la palabra pueda dar a conocer varias cosas, es como esta selección que se hace de ciertas personas por características, ¿no? Que no necesariamente representan que haya cometido o no haya cometido un delito, una infracción, sino que por cómo te ves, cómo te vistes, cómo yo te percibo, ¿no? En mi ojo, es lo que a mí me representas como una sospecha, una duda de que tú no eres bueno para el espacio o me generas una inseguridad. Entonces, el perfilamiento racial tiene estas connotaciones, digamos, desde los prejuicios y desde los sesgos, reconociendo que el prejuicio es esto que socialmente nosotros tenemos todos instaurados y los sesgos es algo inconsciente que viene preinstalado ya por las estructuras, ¿no? ¿Y cómo funciona esto, sobre todo para aquellas personas, cuerpas, que quizás no se dan cuenta que están siendo sometidos, por así decirlo, o están siendo activados bajo este perfilamiento racial? ¿Uno se puede dar cuenta o es como medio complicado? No sé, como uno se puede ser consciente o solo lo reproduce. ¿Cómo crees tú? Sí, yo creo que en el Ecuador y en algunos países de América Latina tenemos una negación, ¿no? Una negación al racismo y a la discriminación, y esto provoca que se normalice varias prácticas. Yo he vivido muchos años en la ciudad de Riobamba, es una ciudad bastante conservadora, en donde había prácticas que claro, no les pasaba a mis compañeros de universidad, pero me pasaban a mí. No les pasaba a los compañeros de mis hermanos, pero les pasaba a mis hermanos. Y es como en este contexto de en qué sociedad estamos o en dónde, digamos, en dónde activamos como nuestras actividades. En el 2009 tuvimos como un caso reportado de 23 afroecuatorianos que jugaban en el Parque La Carolina, jugaban al fútbol, y esto era representado, ¿no?, como hay 23 personas, como lo dicen, ¿no?, de color en el espacio público, es su peligro, son delincuentes.
y lo que hacían era una actividad de deporte, ¿no? Vino la policía, le sacó del espacio porque eso representaba la seguridad. Entonces es como entender los contextos, entender los momentos, las formas de violencia son muy diversas y que lo tenemos normalizado. Lamentablemente es muy usual que una persona afro, por ser afro, o una persona que no tiene una vestimenta adecuada para estar en ciertos lugares, sea requisada, sea revisada, la revisión de las maletas, sin que haya ningún indicio, digamos, de haber hecho alguna actividad en general. Ya la sospecha está dada a la connotación de su característica. Qué curioso, que yo no sabía del caso del 2019, pero me acuerdo de un caso en el 2013 y me parece que volvió a suceder en el 2008, exactamente igual, en la Carolina, personas jugando, siendo requisadas y luego, bueno, sacadas del parque, ¿no? Pero es un acto, es una acción que se va repitiendo varios años, cada cierto tiempo. Es increíble cómo, o sea, seguimos reproduciéndolo y normalizándolo. En ese sentido, yo quería preguntarte, quizás para la persona blanco mestiza no se da cuenta de cuáles son las situaciones en concreto que son diferentes. Entonces, no sé si tú nos quieras dar un ejemplo, quizás algo más concreto o... Sí. Como algo más concreto, claro. Por ejemplo, a sus amigos, ¿no? Afrodescendientes, normalmente cuando van a un espacio público tienen como otras categorías de selección. Las discotecas, por ejemplo, tienen como, no es la vestimenta, sino es quién pasa, ¿no? Entonces a veces dejan afuera a personas afrodescendientes o personas que consideran que pueden ser un peligro para el espacio. Cuando van a las tiendas, Supermaxi, el comisariato, todas estas tiendas grandes, hay igual un sigilo, ¿no? Por las personas afrodescendientes que ingresan a estos lugares o personas que no se ven como adecuadas para estos espacios. Y una digamos, de los momentos, y eso lo voy a contar, una persona está fuera de una casa, digamos, de una casa como de clase media, digamos, una casa acomodada. Aniñada. Ajá, una casita añiñada ahí, sentada afuera porque se olvida las llaves, una persona afrodescendiente, se olvidó las llaves y la policía pasa y le dice, circula, circula, circula. Y la persona le dice, me acabo de olvidar la llave, solo estoy esperando que alguien me abra, ¿no? Entonces, es algo normal que le puede pasar a cualquier persona. Pero no a todos llegan Ajá, la policía. exacto, no le pasa eso a todas las personas. Entonces, es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo no puedo estar sentada fuera de mi casa sin mis llaves? O sea, cualquier persona. Tienes que demostrar tu ciudadanía, tienes que demostrar que eres bueno. O sea, ya viene la carga implícita de la culpabilidad. Entonces, tú tienes que demostrarlo. No es hace muchos años y actualmente pasa mucho. En los buses hay como este recelo de sentarse al lado de una persona que nosotros consideramos sospechosa por sus características. Entonces, mejor evitarme un riesgo porque estos ya se sabe que son ladrones o que ya se sabe que van a hacer como una actividad ilícita, mejor quedarme parado. Muchas veces ha pasado, ¿no? Entonces, tiene que ver como con estos pequeños ejemplos que son repetidos cotidianamente. En el Ecuador, si no me equivoco, el 65% de la población reconoce que hay discriminación racial, pero menos del 15%, si no me equivoco, ha dicho que no, o sea, no. Perdón, el 15% dice abiertamente que sí es racista, el 15%, pero el 65% reconoce que hay discriminación. Es decir, que yo sé que soy racista y lo acepto, ¿no? Pero hay otras personas que dicen, pero hay otras personas que dicen, yo no soy racista, pero otros sí. Entonces, como ocultarnos o tratar de decir, no, porque yo tengo un amigo negro o porque yo me llevo, no me caen mal, yo no les hago nada, o sea, yo no estoy parte del problema. Entonces, creo que por esas cosas. Varios puntos que has mencionado me hacen acuerdo igual a muchas cosas que se han vivido aquí en el país, en la ciudad de Quito sobre todo. Primero vamos con lo que habíamos hablado, lo primerito que dijiste, el tema de bares, discotecas, que se refugian sobre el tema de derecho de admisión. Aquí hay uno, perdón si ya voy a funar a la gente, pero me acuerdo clarito hay un bar, me parece que es mexicano, restaurante que se llama La Viquina. Y ahí han habido varias denuncias de varias personas afro que han dicho no me dejan entrar porque es que yo estoy vestido mal. Pero ya se sabe abiertamente que los manes son racistas y no dejan entrar a personas afro. Entonces ahí, por ejemplo, y el bar Viquina todavía sigue teniendo su misma clientela, sigue yendo la gente, no ha pasado nada, es como, no, creo que he visto como 5 denuncias alrededor desde que se instaló el local,
Y de ahí no ha pasado nada, siguen normales. Y chuta, dijiste muchas cosas que ya me... No, mentira, verás. Una cosa que quería comentar, que fue ya más o menos de lo último, ¿me recuerdas cómo era? Ya también me olvidé. Ya bueno, no importa. A lo que iba es que sí tenemos que ser más conscientes. Ya me acordé. Como que ha vuelto, bueno, no sé si ha vuelto, pero está de moda el tema este de ser de derecha, ser conservador y tal. Y entre ese mismo tema está también el racista. Y hay personas, yo me acuerdo que recién, bueno, hace algunos años cuando recién obtuve un videojuego, pude contactarme con una comunidad gamer que era de México. Eran unos chamos de 17 años, 16 años y tal. Y los manes eran racistas, pero full racistas. O sea, decían cosas que eran como... Uno se quedaba loco pensando que ya habíamos acabado con ciertos términos, que ya habíamos acabado con ciertas bromas. Y volverles a escuchar de la población joven, que en este caso hablo de mexicanos, ¿no? Que quizás es otro contexto, pero también siento que se repite mucho. O sea, siento que de alguna manera el racismo ha venido con todo esa bomba de esa ola de la derecha y de la ultraderecha, y hay personas que sí la alardean de ello, o sea, se sienten orgullosos de ser y lo hacen abiertamente y toda la cosa. Ahí, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué se te ocurre que podríamos frenar? ¿Cómo lo podríamos frenar? Sí, yo creo que esto que acabas de mencionarte, los videojuegos, me parece súper, o sea, como maravilloso porque es una clara muestra, ¿no? De cómo digamos, nuestros niños, infancias, adolescencias, jóvenes, reproducimos como hasta estas expresiones, ¿no? De mátale al negro, por ejemplo, yo he visto muchas veces en los juegos, mátale al negro, el negro tal, o sea, como una cuestión de atacar, ¿no? Decir que el racismo y la discriminación no es que tiene un efecto ya cuando creces, sino que se mantiene desde el primer día que tú naces. O sea, es como muy, muy complejo poder como explicarlo. Yo tengo sobrinos que han vivido formas y expresiones de violencia, ¿no? Ustedes van a ver que en su grupo de amigos, a pesar de que no sea una persona negra y que su color de piel, digamos, sea como más oscurita, le van a decir el negro. El negro, y no se considera una expresión discriminatoria, no se considera una expresión mala, porque es como le llama mi pana, es como decir el gordo, el flaco, el negro y demás, pero nosotros nunca vamos a ver como diciendo si una persona blanco mestiza es, digamos, como más rosadita o amarillita, le decimos el amarillo, el rosado. El cachete de páramo. Ajá, cosas como que no. Entonces, es como pensárselo mucho, ¿no? Hay una cosa muy puntual ¿qué es lo que debemos hacer, no? Los grupos, digamos, de población afrodescendiente, líderes y lideresas han trabajado mucho en etnoeducación. Tenemos las escuelas del saber. Pero claro, esto no es suficiente porque no abordamos todo el país en general. Claro, y, claro. O sea, hay que empezar, ¿no? Por nuestras infancias, que nuestras infancias reproducen muchas formas de violencia que perciben en su casa y las repiten en los espacios escolares. Hablando ya de políticas públicas, ¿no? Debería estar incluido en el sistema de educación. No sé si estará incluido. Sí, te cuento que la etnoeducación es uno de los programas más ambiciosos que tiene la población afrodescendiente y es hacer esta decolonización de la educación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la población afroecuatoriana, hablamos de un proceso de esclavización y ahí es el punto de partida, ¿no? Y es súper importante entender que la población afrodescendiente en el Ecuador está muchísimo antes que se constituye el propio Ecuador. O sea, es como el país se construyó con manos afrodescendientes. Entonces es como muy complejo solo marcarlo como un hito de esclavización. Luego empezamos a hablar de 1998 y 2008, donde ya está la población afrodescendiente normativamente reconocida. Entonces, aquí mismo en Quito hay una placa súper interesante de cómo se constituyó antes de que el Distrito Metropolitano de Quito sea Quito. La población afrodescendiente trabajó en la construcción de este distrito, pero eso no lo conocemos. Entonces, es como cuando vemos personas afrodescendientes en Quito, es como, estos manes no son de acá, así como hay que sacarlos. Pero hay población afrodescendiente que construyó Quito. Entonces es como volver a la historia, es volver a pensarles, ¿no? Qué loco eso, porque no sé si sabías, pero aquí en Quito hay una sociedad de viejos curuchupas, por así decirlo, que se autodenomina la sociedad quiteña pura y que para ser de esos manes tienes que demostrar tu consanguinidad y que todos sean nacidos aquí
y casados y tenido hijos con gente de aquí mismo. O sea, es una estupidez para mí. Oye, y aquí hablando desde los estereotipos que venimos replicando, ¿no? Desde niños, no es que uno va madurando y como, tal como lo dijiste, ¿tú crees que estos estereotipos ya se van como traspasando también a las otras esferas, ¿no? Ya a las esferas de poder, a las esferas del poder de la fuerza pública, de la, no sé, o sea, ya nos vamos, si nos vamos un poquito por allá, ¿cómo influye este tema? Y esto es lo que llamamos perfilamiento racial. Sí, es un camino, o sea, cuando nosotros hablamos de racismo, de discriminación, de estructura, de institución, es este camino, ¿no? El niño que nunca fue, digamos, orientado, nunca fue, no, o sea, como limitado a estas expresiones de racismo, no se precavió, ¿no? La educación antirracista inicialmente constituye y se va a las unidades educativas, al bachillerato, y luego de esto, claro, ya tiene una vida pública, una vida dentro de tanto instituciones privadas, públicas y la fuerza pública. Entonces es como un camino seguido de sistematización de cómo se van reproduciendo el racismo y la discriminación en todo este tiempo. Y claro, obviamente esos niños que, digamos, hace 30, 20 o 10 años eran niños y reproducían formas o expresiones racistas, hoy son nuestros gobernantes, hoy son nuestros líderes, hoy son parte de las fuerzas públicas. Entonces es como todo el aparataje está blindado. Y vemos en las políticas públicas la invisibilización de la problemática y eso, la reproducción, digamos, invisibilizas la problemática, pero reproduces lo que conoces y reproduces violencia. Y violencia contra lo que tú crees que es ajeno o extranjero. A mí ya he cachado que también hay como bastantes actos de discriminación y racismo dentro de las fuerzas policiales y militares, pero las personas afro que están dentro de estos cuerpos están literalmente atravesadas también por el espíritu del cuerpo que tanto hablamos, que vendría a ser el defender la institución pese a todo, ¿no? Que no se dan cuenta que quizás son víctimas de este tipo de tratos, ¿no? ¿Cómo una persona puede identificarlo? Sí, y es importantísimo hablar como de las estructuras de los policías, militares, agentes de control, bomberos en general. Este espíritu de cuerpo no te saca digamos, no te saca digamos, de la situación de vulnerabilidad, ¿no? Sino que lo ahonda. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? No sé si hemos escuchado la palabra alienación. Por querer estar o querer pertenecer a algo, vamos soltando características, ¿no? Y hay algunas características que nunca las vas a poder soltar y que te van a atrapar, ¿no? Pero hay esta despersonalización de las personas por el hecho de, a ver, es que una persona afrodescendiente para pertenecer, digamos, para ser un ciudadano civilizado, tiene que, digamos, hablar bien. No puedes hablar rostrado, no puedes cometer los errores del aiga en el mundo indígena, pasa mucho, igual en el mundo afrodescendiente, el aiga, el por qué arrastras la R o cosas de esta índole, ¿no? Se busca la civilización, pero la civilización es perder la característica especial de los pueblos y nacionalidades. Y esto pasa mucho en los cuerpos, digamos, policiales o agentes del orden. Por pertenecer a la institución no significa que tú dejas de ser una persona afrodescendiente, pero sí te alienas, digamos, a este grupo, porque tú dices, este grupo me representa, este grupo me da una remuneración, este grupo me da protección, este grupo hace esto. Entonces yo reproduzco su doctrina y ejerzo una forma de violencia, es lo mismo que pasa en las protestas, ¿no? Ejerzo una violencia contra mi propio, o sea, como contra mi propio pueblo. Y esto pasó en las protestas de Otavalo, ¿no? Muchos agentes agentes del orden, militares, policías y demás, pertenecen a estas comunidades rurales, de las bases sociales. Entonces es tan complejo para ellos estar como divididos, ¿no? Entre la institución que me dice castiga lo ajeno, lo feo, lo negro, lo indio, digamos, lo que no queremos de una civilización, castígalo, pero tú también vienes de esto. Entonces es como una lucha que también los cuerpos racializados han optado por resistir también, de cierta forma, por sobrevivencia, más que por una cuestión de no darse cuenta. Es sobrevivir también al sistema de ciertas formas. Que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo es muy diferente, pero han sobrevivido. En el 2014 se dio una sentencia súper interesante, que es el caso Arce,
El caso Arce, esta persona fue violentada racialmente, el delito de actos de odio, ¿no? Ujú. Fue el primer caso de delito de actos de odio racial sentenciado en el Ecuador. Y esto era dentro de una institución Exactamente. militar o policial, me parece. Sí, ahorita no recuerdo, creo que era la SP, ya no me acuerdo. De gana voy a Pero irme más era allá. una institución de las fuerzas públicas. Ajá, entonces le decían que tiene que hacer tal actividad, negro tal, le sobreexponían, ¿no? O sea, era como un trato diferenciado, pero para dañarle, para perjudicarle, para reducirle como persona, hasta el punto que la persona dijo, "O sea, esto es demasiado, tengo que darme la baja". Pero ¿cómo puedes darte la baja? Digamos que el mismo trato tiene que ser para todos, no porque eres una persona afrodescendiente, te mereces un trato diferente. Entonces hubo un ensañamiento con él que podía haber causado también su muerte y posteriormente, claro, se sentenció con 3 años, 4 meses, creo que es a la persona. Wow, y me imagino que haber quedado con secuelas también emocionales, psicoemocionales o tal. Exactamente. En materia de salud mental existe, digamos, los traumas raciales como tal que se dan por este trato que se ha dado a la población afrodescendiente. No es que una persona afrodescendiente solo sufra por el acto como tal. Ha sufrido, digamos, muchos escenarios y muchos momentos de violencia que también extrapolan como varias situaciones, ¿no? En general. Qué chévere, miren, gracias por escucharnos hasta ahorita. Vamos a ir ya al dato desobediente, pero quiero agradecerles a todas las personas que nos siguen escuchando, que nos están conectando, que nos están viendo. Decirles que nos sigan a Desobedientes Podcast en TikTok, en Spotify. También tenemos Instagram. También sigan a nuestra querida abogada Diana León, que también les vamos a poner otra vez las redes por aquí, que ya nos dijo, pero les vamos a poner digitalmente. Y nos vamos al dato desobediente. Por favor. En red, junto a la Fundación Nia Cali, de la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del Guayas y el colectivo Mujeres de Asfalto, viajamos a Guatemala en marzo de 2026 para participar en el 195 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo era claro: exponer el impacto de las políticas de seguridad en Ecuador, especialmente en territorios racializados. Pero el Estado ecuatoriano no asistió. Aún así, las organizaciones mantuvimos una reunión con la comisión y presentamos información clave. Cómo estas políticas de seguridad han impactado desproporcionalmente a las personas afrodescendientes, por ser medidas de seguridad que discriminan, estigmatizan, perfilan, criminalizan a personas racializadas y empobrecidas. Los efectos están vinculados directamente con el racismo histórico, sistémico y estructural que han sufrido las poblaciones afrodescendientes, como un legado del colonialismo y la misma trata transatlántica de los esclavizados. Identificando la problemática, se expusieron casos de racismo, perfilamiento racial y delitos de odio, que siguen sin acceso, disponibilidad y obtención de justicia. Mientras el Estado estuvo ausente, las organizaciones llevaron las voces, los testimonios y las evidencias. Y bueno, ese fue el dato desobediente. Qué lindo que vimos esta participación de varias organizaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y justo aquí tenemos a Diana León, que es una de las participantes. Cuéntame, Diana, ¿cómo tú evaluaste esta participación en este periodo de sesiones, que es el número 195? Sí, bueno, decirles que nosotros como parte de la Fundación INRED presentamos como una solicitud ante la Comisión Interamericana por la preocupación que tenemos del perfilamiento racial y los casos que hemos tenido, ¿no? Digamos, no fue una audiencia, a pesar de que nos llamaron a una audiencia, no fue una audiencia, fue una reunión privada con los comisionados y se tomó como varios puntos, ¿no? Entre estos como la invisibilización de la problemática, las personas que han resultado afectadas por el perfilamiento racial y así como digamos, la militarización, el uso excesivo de la fuerza en contra de las poblaciones afrodescendientes y empobrecidas, así como el abandono estatal, ¿no? Fue una reunión bastante buena, digámoslo así, porque a nivel de Comisión Interamericana se puede notar y se puede hacer recomendaciones también al Estado ecuatoriano en respecto a esta problemática que se ha tratado de ocultar. Sí, pero ahí es donde yo siempre soy crítico con las recomendaciones. Luego de ya tuvimos la participación, ¿no es cierto? Eventualmente la CIDH se pronuncia a los estados y tal, y emite las recomendaciones. Esto también lo explico para las personas que
quizás no cachan un poquito de lo que es el derechos humanos a nivel ya internacional. Pero mi posición crítica ahí es que desde de las recomendaciones para el Estado, de ahí ya no pasa. De ahí yo pocas veces he visto, o casi nunca he visto, como las acciones concretas que puede hacer la política para acabar con ciertas vulneraciones, ¿no? ¿Cómo crees tú que podría funcionar esto a futuro? Sí, o sea, principalmente en el Ecuador no se ha hablado de perfilamiento racial, o sea, como a nivel ni nacional, digamos, en tema de audiencias, sentencias, resoluciones, política pública, no se ha hablado de perfilamiento racial. Sin embargo, nosotros en este trabajo de más de 3 años que he venido haciendo el INRED, ha tenido como un posicionamiento bastante fuerte. Y esto ha logrado esta incidencia a nivel internacional, que si bien es cierto, estas recomendaciones la pasará al Estado, el Estado sabrá si lo hace o no lo hace, pero es como, es un pasito así de chiquitito, pero que ahora existe, está en el ojo. Y solo se puede accionar con lo que se ve. ¿Sí? Si no se ve, no existe y no hay. Pero, digamos, en este caso como tal, la idea es ir avanzando, ir avanzando. No es una cuestión de que las políticas públicas deben darse solo en un gobierno, sino que tenga que ser como en el sentido de que el Estado, como institución, deba responder a estas problemáticas. A ver, gente, bájenle un poquito el volumen que les voy a mover aquí el micrófono a la doctora para que se pueda expresar de mejor manera. Y entiendo, o sea, este es el primer paso. Y yo lo decía porque, o sea, ahorita fue el tema de perfilamiento racial, pero antes también ya fue el tema de desaparecidos, antes también ya fue ejecuciones extrajudiciales, y así han ido varios temas. Pero siempre he sentido que luego desde el Estado nunca se termina por activar algo. Y en ese sentido quisiera preguntarte, ¿tú cómo le ves ya en el tema de políticas de seguridad que se puedan instaurar para acabar con perfilamiento racial? ¿O es totalmente una volcada de 180 grados a las instituciones públicas lo que hay que hacer? Sí, yo creo que nuevamente hay que diferenciar lo que es un gobierno de lo que es un Estado. El Estado somos todos, ¿no? El día de hoy yo puedo estar aquí en derechos humanos, en la sociedad civil, pero el día de mañana puedo estar en el Estado como tal. La idea es poder trabajar con una mirada institucional, no perder las facultades y las capacidades, ¿no?, de administrar, digamos, estas políticas dentro del Estado por una convivencia, como lo dice nuestra Constitución con el Summa Causae. Y como lo decimos nosotros desde el pueblo afrodescendiente con el Ubuntu, ¿no? El buscar como que este contrato social al que nos hemos referido muchas veces pueda cumplirse, significa que debemos fortalecer la institución del Estado como un Estado que administra en derechos, en justicia, en plurinacionalidad, en interculturalidad y en muchas cosas más. Cuando estas políticas públicas refieren, por ejemplo, la política de seguridad del actual gobierno, ¿no? Es la mirada y la lucha contra los narcoterroristas, ¿no es cierto? En 1998 era la lucha contra las drogas. Iba a ser así como... En el 80 era contra el comunismo, los rojillos. Ya. Entonces es como siempre un gobierno tiene digamos, un enemigo, ¿no? Entonces intenta golpear esos puntos. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos unas políticas populistas, ¿no? Una política populista significa que es lo que el pueblo en ese momento quiere, o sea, es como lo que le vendes al pueblo, ¿no? Necesita seguridad y te venden seguridad. Entonces, cuando nosotros hacemos este ejercicio, digamos que no es participativo ni democrático, solo cogemos las obras que nos da el gobierno en este momento, digamos, tengo que subirte el IVA, por favor, necesito seguridad porque ya me causaste desesperanza. Y la idea a lo que yo me refiero es que estas políticas en general del fortalecimiento del Estado tienen que ver en que personas, en verdad, que conocemos de materia de derechos humanos, personas que conocen de políticas de seguridad, personas que conocen, o sea, integralmente de cómo funciona la administración pública puedan tomar la batuta. Ahora tenemos favores, digamos, dentro de las carteras de Estado, personas que no están preparadas para asumirlas, cometen errores garrafales en la emisión de las mismas, el uso de IA para la producción de norma. Entonces todo es como una cosa desagregada, ¿no? Por un lado hacen una cosa, por el otro otra cosa, no se entiende qué hace, pero solo defienden como una postura ideológica que no tiene ni siquiera sentido. Y si hablamos del acceso a estos puestos ya desde las personas preparadas, pero también tendrían que ser personas de base, ¿no? O sea, por ejemplo,
una persona afro en un puesto de esa magnitud, no sé, algo que de verdad pudiera hacer cambiar la política pública, también de cierta manera debería atravesarse, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que no lo sucede? Porque a veces también puede suceder esto de que se le compra a los funcionarios, ¿no? ¿Crees que suceda eso? Sí, o sea, como digo, hay personas muy preparadas para esos puestos. La idea de esta mirada que tenemos, ¿no? Las personas que hacemos derechos humanos, sociedad civil, es que las personas que representan pueblos y nacionalidades, diversidades sexogenéricas, personas que representan a personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, los distintos grupos, ¿no? Puedan tener como una deconstrucción de lo que van, o sea, de lo que el Estado, digamos, la historia, las estructuras nos han enseñado toda la vida. Tengamos una deconstrucción. Y esto significa poder criticar las cosas, pero criticar con hechos reales, ¿no? Con una búsqueda, con una investigación. Si una persona afrodescendiente que no ha tenido una deconstrucción, va y ocupa un puesto, va a repetir lo mismo que hace cualquier persona, porque no tiene, digamos, esta mirada de cambio. Pero si una persona que está deconstruida, que tiene digamos, un fundamento de crítica para las estructuras, no solo que va a ir y va a poner una imposición de una ideología, sino que va a construir un Estado real, un Estado democrático, un Estado participativo, un Estado diverso y plurinacional. Sí, y ahí yo le pongo un nivel más de complejización, que vendría a ser la oposición a eso, porque de ley va a haber el grito del cielo, estoy seguro, ¿cómo? Porque si ya estamos en una sociedad que ya de por sí es racista, pero no lo admite, sí estaría pasando como, no sé, algo tipo, ¿cómo esta persona afro va a ponerme una política en favor de los afros y no está pensando en nosotros los mestizos o ese tipo de cosas? ¿Cómo crees tú que podríamos alivianar un poquito eso? Claro, es que aquí no hay una lucha, ¿no? No es una lucha de blancos, negros, fucsias, indios o como se suele decir, ¿no? Esto es una búsqueda de un bien común. Y un bien común significa luchar contra la pobreza, luchar con todas estas brechas de desigualdad. Cuando nosotros vemos como estos índices de pobreza, de desempleo, vemos los índices a nivel de respuesta, a nivel de salud, educación y demás, vamos a ver que los más bajos índices están en la población afrodescendiente, en la población indígena. Lo que no pasa con la población, digamos, mestiza en general. Eso no significa que una persona mestiza, blanco, mestiza, tenga siempre el privilegio, pero sí significa que necesitamos atención en los puntos críticos, ¿no? Por eso es que las políticas públicas tienen que abordar una plurinacionalidad y una interculturalidad. No es que se legisla solo para un grupo, sino que se legisla con la finalidad de equiparar esas brechas. Y eso es como no se va entendiendo el sentido de qué es esta convivencia, ¿no? Si el día de mañana, como tal, una persona accede a educación, digámoslo puntualmente, con una acción afirmativa, no significa que le esté quitando un cupo a una persona blanco mestiza. Significa que debe haber las mismas oportunidades, digamos, para que todos podamos acceder a los servicios que son de todos, ¿no? Son de todos los ecuatorianos. No es que porque el uno accede, el otro no debe acceder y cosas así. Nosotros tenemos que equiparar esas brechas y tenemos que buscar que todos, de cierta forma, podamos trabajar por un bien común. Hay una cosa muy puntual. Nosotros estamos como a una oleada, ¿no?, tecnológica, la pérdida de empleos, con las herramientas, digamos, robots y demás. Hay que buscar unas miradas también alternativas comunitarias. Debemos regresar a rever nuestra propia historia, a rever nuestro propio contexto para construir desde esto. Porque si vamos y copiamos lo que nos pasa mucho en el derecho, vamos y le copiamos a Argentina, vamos, le copiamos un poquito a Bolivia, venimos, le copiamos a Ecuador, hacemos nuestros códigos y queda ahí un Frankenstein terrible. Luego no se entiende ni una cosa ni la otra. Por eso es tan importante tener una mirada desde el sur global, como se le ha dicho, ¿no? Améfrica también se ha dicho por parte de unas académicas y trabajadoras afrodescendientes en Brasil, pero la idea es poder construir algo desde lo que somos, desde lo que pertenecemos, no ver como un sentido de división, sino que vamos por una misma causa. Desde la base de la organización, es lo que se viene diciendo igual desde ya un par de años atrás. Las organizaciones sociales de derechos humanos, líderes, lideresas han venido hablando acerca de recuperar el tejido social y hablando también acerca de revernos nosotros históricamente. Eso me parece genial.
Antes de continuar, quería volver a lo que habíamos hablado antes de pasar al dato desobediente y tal, que ya me acordé que era la idea que se me había esfumado, pero ya la traje, la cogí para que se venga. Y era el tema de las microracismos, microagresiones. En algún momento en un plantón que estuve cubriendo, hubo una persona, fue cuando pasó lo de Christopher Santa Cruz. Pasó lo de la requisa y tal, y luego hicimos un plantón en la central. Y en la central me pareció interesante la posición de un joven que dijo, ¿por qué siempre hablan de micros como microracismos cuando se lo debería decir como es, solo racismo? O porque que sea micro, o cuáles son las categorías que lo hacen micro, o de verdad deberíamos ya hablarlo como ya más a secas, ¿no? A nombrarlo como debería. Sí, o sea, no había escuchado como digamos, esta cuestión, pero, o sea, desde mi postura, creo que hay unas formas o unas, digamos, prácticas racistas que producen muerte, ya como es el perfilamiento racial y la violencia. Entonces, darle la misma categoría, digamos, a insultos racistas que igual tienen una connotación fuerte que a la violencia que puede generar, ¿no? La pérdida de la dignidad humana, la pérdida de la vida, la pérdida de la integridad, sí puede generar como una confusión porque se lo pone todo como en el mismo foco. No significa que no debamos luchar, ¿no? Con las formas de racismo, expresiones racistas en los espacios, pero sí significa que necesitamos otras herramientas para cada una de ellas. Pero también aquí no habría como una escalada, tipo primero yo comienzo con microagresiones, microracismo tal, y puedo terminar quitando la vida a una persona. Ahí deberíamos hablar un poco ya de la criminología como tal, como el camino que podemos trazar de qué personas desde los rasgos de su personalidad pueden ocasionar la muerte o pueden ocasionar lesiones o, digamos, menoscabo a cualquier forma de la integridad personal de una persona. Sin embargo, no microagresiones, pero estas agresiones que se dan, digamos, pueden ser controladas en este momento, ¿no? El problema es la escalada de la misma, ¿sí? Por ejemplo, los insultos racistas que se dan en las aulas universitarias, recientemente pasó un caso en Ibarra, de los insultos que se hizo a una persona, tuvieron como ahí una barrera, ¿no? Pero ¿cuál es el problema cuando esto sigue escalando? Y las autoridades, tanto educativas como las del Estado, no hacen nada. Eso hace la escalada, eso provoca la escalada. ¿Qué pasa con el perfilamiento racial ya visto desde el punto de la agenda de los agentes del orden? Estos, digamos, como están investidos del poder coercitivo del Estado, tienen que accionar su fuerza en contra del desorden ciudadano, ¿no es cierto? Tienen que controlar el espacio público. ¿Qué pasa cuando esa fuerza está direccionada para ciertos cuerpos racializados o racializadas? ¿Qué es lo que pasa? Ahí se produce, digamos, lamentablemente, el caso de los 4 niños de las Malvinas, el caso de Jimmy Ocles, el caso de Carlos Méndez, el caso de Christopher Santa Cruz. Esa extrapolación de la violencia policial, esa extrapolación de la violencia de los miembros de las Fuerzas Armadas, de cuerpos de agentes metropolitanos y demás, es lo que genera, ¿no?, una preocupación, porque ahí yo no lo puedo evitar. ¿Sí? Porque eso es insofacto, eso es seleccionado directamente. No lo puedo evitar. Pasa, y pasa todos los días. Pero en las aulas, digamos, hay de cierta forma un control institucional. En las aulas debe haber una autoridad de bienestar estudiantil, tiene que haber una persona que se haga cargo de ese conflicto, porque ahí hay una convivencia. En este contexto, digamos, ya más nacional, más grande, ¿qué institución se encarga de, digamos, de regular esta convivencia? No hay. No existe. ¿Cómo tú estás, digamos, en una institución pública? ¿A quién responde? El rector, digamos, el de bienestar y así. Cuando tú vas a un supermercado, ¿quién responde? El gerente y tienes una escalada, ¿no es cierto? Pero cuando tú vas a estos contextos, digamos, de operativos, de control, el general jamás va a contestar. Jamás. El presidente, el Ministerio del Interior, el ministerio, no responden porque es algo ya a nivel nacional. Entonces, la fuerza que se ejerce, el poder coercitivo que estoy hablando, va más allá de lo que podemos controlar dentro de los espacios. Ay, perdón, otra vez. Entonces, por eso es como
hay que diferenciarlo, porque una cosa es lo que pasa, digamos, en actividades, no que son más pequeñas, pero son como medibles con el espacio, ajá. En cambio que lo otro que es en el espacio público a vista de todas las personas, es algo que no podemos controlar porque aparte de eso, como las personas mismas estamos sesgadas y prejuiciadas, decimos, no, yo no me meto porque debe ser un ladrón, debe ser cualquier persona, o sea, debe ser un delincuente y yo no me meto. Eso es lo que pasó a Jimmy, ¿no? Exactamente. Uno, en el caso de Jimmy Ockles, es como algo bastante fuerte para una persona afrodescendiente, es ser perseguida por 2 personas de civil cuando sacas dinero de un banco. Claro. Te asustas. Claro. Te botan al suelo y aparte de que te botan al suelo, te esposan y pasa todo un sinnúmero de personas gritándote que eres un ladrón. Es como una cosa que uno no se puede explicar. 10 personas para esposarte y llevarte al UPC para recién ver tus datos. O sea, es como, si no se comprende cómo el perfilamiento racial, la violencia policial ahonda en la vida de las personas afrodescendientes, no podemos construir un estado, digamos, de igualdad y justicia. Es súper complejo como personas afrodescendientes. Solo la existencia es incomodidad para muchas personas. Pero doctora, ¿y la Defensoría del Pueblo, el INRED? Yo creo que el trabajo... Ahorita la Defensoría del Pueblo, luego hablamos de nosotros. Sí, como el trabajo de la Defensoría del Pueblo viene marcado por líneas, digamos, anteriores. La Defensoría del Pueblo es el máximo órgano que tiene que hacer esta representación y esta garantía de los derechos humanos a nivel nacional, pero no ha tenido como un seguimiento continuo, ¿no? Y esto es lo que pasa mucho con nuestras instituciones públicas. No tienen la capacidad tanto operativa como económica para poder accionarse. Entonces tenemos una reducción del Estado, reducción de personal y reducción de todo, pero no nos podemos capacitar a nuestros funcionarios públicos. No les damos, digamos, financiamiento para que puedan ejecutar las medidas necesarias. Y con los insumos que les damos, que a veces no tienen ni para imprimir una hoja, esperamos que también tengan resultados. Es bastante complejo cuando desde el gobierno de turno no se tiene un conocimiento de la administración pública y lo que se busca, ¿no?, es solo cumplir con objetivos. Sí, cumplir con su mandato y ya. Y ahí que se joda el resto. O sea, no hay. Qué fuerte todo esto. Y entonces estamos desprotegidos, doctora. ¿O qué puede hacer una persona afro que está regresando de la universidad y de repente se encuentra con un retén policial en altas horas de la noche? Sí, desde el INRED como tal, nosotros hemos tratado en nuestras campañas comunicacionales de poder dar como varias herramientas de cómo protegerse a las personas afrodescendientes de estos controles que pueden tener sesgos y perjuicios, pero lo ideal es siempre tener personas que puedan acompañar. Y si no hay personas que puedan acompañar, tener su celular a la mano. Lamentablemente hay que estar a la defensiva porque puede pasar, ¿no? El poder grabar, el poder dar a conocer qué persona me está deteniendo puede evitar de cierta forma que esta agresión, si existe o no, pueda ser, digamos, conocida por las personas y podemos accionar indistintamente alguna vía, digamos, de protección. La gran mayoría de casos que tenemos en el INRED han sido por medio de grabaciones que han tenido del ECO 911, personas transeúntes que han grabado la situación de violencia, y es lo único que nos ha permitido demostrar que existió la violencia. Entonces, el celular es nuestra herramienta de defensa y conocer, ¿no?, que una persona afrodescendiente no tiene que ser requisada por el hecho de ser afrodescendiente, se tiene que demostrar cuál es el cargo o cuál es la causa por la que se realiza esta requisa. ¿Sabes qué? Ya vamos cerrando, creo que ya me está diciendo producción que ya. Pero quisiera comentar un poquito más, ya para finalizar, pero ahondar un poquito más en esto. Y me acuerdo mucho del caso de Estados Unidos, que si no estoy mal, pero tengo entendido que las familias afro en Estados Unidos tienen como estas conversaciones con sus hijos de cómo reaccionar si es que un policía te detiene. Pero eso ya es como normal dentro del núcleo familiar. Nosotros estamos aquí recién en el INRED como haciendo la campaña para tratar de ser masivos y aún así no somos tan masivos porque no tenemos la capacidad económica para contratar radios y televisión y tal. Pero lo que hacemos, lo hacemos, ¿no? Llegamos igual a la gente.
Pero ahí es lo que me sorprende. ¿Tú crees que el Ecuador, en este momento, en un momento en que vivimos una política de seguridad totalmente racista y que está bombardeando gente inocente, en este momento en el que la seguridad da para violar todos los derechos humanos, empezar a ver también este tipo de ejemplos, desde el núcleo familiar, pensar cómo me puedo proteger de la policía y tal? Sí, o sea, en 1999, si no me equivoco, la población afrodescendiente aquí en Quito salió a marchar por la muerte de Mireya Congo, ¿no? Cansada de todos los atropellos que tenía la policía, causó la muerte de Mireya. Decirles que estas acciones en general, lamentablemente no es que tenemos una escuela, ¿no? Así te tienes que defender de los policías, pero nos toca hacer este ejercicio de protección de las personas afrodescendientes, de las personas que han sido racializadas internamente en los hogares. Y la idea con esto es no solo que las personas afrodescendientes puedan, digamos, protegerse, sino que la población, sino que ustedes, jóvenes, adolescentes, adultos, reconozcan la problemática y puedan ser un soporte y un apoyo que pueda visorar una violación de derechos humanos y poder demostrar, ¿no?, que existió o poder identificar que existió un perfilamiento racial o una violencia que no tenía un fundamento, ¿no? Muchas gracias, doctora. Qué lindo tenerle aquí. Miren, aquí yo tengo, bueno, como dijimos que habíamos renovado todo el set del programa y tal, también renovamos el regalo, así que ahora tenemos un pin. Les voy a leer el pin. El pin dice: yo soy defensora de derechos humanos. Entonces este es el lindo presente que le hacemos de Desobedientes aquí a usted, doctora abogada Diana León, por favor. Ahí para que lo ponga donde usted desee, en su mochila, en su blusa, y lo use, queda mejor. Que lo use cuando usted desee también. Muchas gracias por portarlo. Gracias. Y no sé si quieres mandar un saludito antes de cerrar. Sí, mandarles un saludo a todos. Espero que podamos trabajar en conjunto con toda la sociedad para poder reducir, ¿no?, de cierta forma estas expresiones de violencia racial y discriminación. Para mí es un gusto poder compartir este espacio con Luis Ángel y en el espacio del podcast de INRED. Sepan que este es un espacio de información y también de disfrute. En un mundo donde la obediencia es la norma, nosotros elegimos desobedecer. Un saludo a Caro y a Miguel, que les despedimos una vez más. Esta es la tercera temporada ya. Me van a ver mucho más aquí también, pero también vamos a estar con otra compañera que se llama Ariadne, que también va a fungir de la misma función que estoy yo aquí, que es ser la persona que lleva la conversación. Entonces, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, todo Desobedientes Podcast, en TikTok, Instagram y TikTok e Instagram. También sigan a INRED y también sigan a la abogada doctora Diana León. Yo soy Luis Ángel Saavedra y nos vemos en un próximo episodio.